Vamos a seguir hablando de hablar, pero nos vamos para el lado del nombre de las cosas. Para saber más sobre este tema, en este episodio me senté a hablar de taxonomía con Victoria Valtierra Sierra. Victoria es magíster en Ciencias Biológicas, opción Botánica, y estudiante de doctorado del PEDESIVA de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Y la clasificación en sí es como una tarea, ¿no? Una actividad que realizamos desde siempre, o sea, hasta inconscientemente, ¿no? El número de especies conocidas actualmente a nivel mundial es cerca de 2 millones de especies y se estima que existen en el mundo entre 10 y 50 millones de especies. En principio es medio como un trabajo detectivesco, ¿no? De primero como encontrar todas las referencias de ese grupo de estudio que hay hasta el momento, o sea, todos los que en algún momento dijeron algo de alguna carqueja, en Uruguay, en la región. Bueno, empezás como desde esa lista y de esos mapas de distribución que se arman con lo que ya se sabía, pero bueno, en esas salidas en las que vas a buscar esa, hay otras, o cosas que se identificaron o que se creía que eran tal, pero no era. ¿Quién decide cómo se llama algo? Sí, eso en realidad lo define el investigador que hace la descripción original de ese organismo, si una planta o un animal, una araña, lo que sea. Tiene que seguir un montón de reglas. Como decías, el nombre es en latín, el nombre de una especie está constituido por 2 partes. La primera es el género, o sea que ahí ya está definido, o sea, una vez que vos sabés dentro de qué grupo está. Por ejemplo, las carquejas son todas del género Baccharis. Y bueno, y en lo que podés como usar la imaginación y si querés honrar a alguien, es en el segundo término, que es el epíteto específico. Hola, soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que parecen simples, pero también son todo un tema. Hace un par de episodios que venimos hablando de hablar y ahora vamos a seguir hablando de hablar, pero nos vamos para el lado del nombre de las cosas, en particular de los nombres científicos. Por ejemplo, vos y yo somos Homo sapiens sapiens, las lombrices de mi compostera son Eisenia fétida y, como curiosidad todo el día, hay un género de arañas brasileras que se llama los Dobolus en homenaje a científicos argentinos que colaboraron en la investigación. Después dicen que quienes hacemos ciencia no somos re divertidos. Para saber más sobre este tema, en este episodio me senté a hablar de taxonomía con Victoria Valtierra Sierra. Victoria es magíster en Ciencias Biológicas, opción Botánica, y estudiante de doctorado del PEDESIVA de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Además es docente e investigadora del Laboratorio de Botánica de la Facultad de Agronomía y sus intereses se centran en el estudio de la flora del Uruguay, especialmente en la sistemática de la familia Asterácea, a la que pertenecen el girasol, la lechuga y las carquejas. En su tiempo libre, Victoria disfruta de su jardín, de cocinar y de arreglar el mundo con sus amigues. Bueno, muchísimas gracias por recibirme en este hermoso espacio que la gente no está viendo, pero es bien laboratorio, así como uno se imagina. Libros, microscopios, mesa, material de laboratorio, ficheros, todo divino.
¿Cómo estás? Muy bien. Encantada acá de recibirte, ¿verdad? Un placer. Me alegro. Vine específicamente para hablar con vos, no de tu tema como de investigación, que son las carquejas, que es todo un tema, sorprendiéndome. Yo no me imaginaba que la carqueja tenía tanto para compartir. Podemos tener un episodio eventualmente sobre carquejas, sino de algo un poquito más general, un tema más todo un tema, que es la taxonomía. Y la pregunta que le viene al 70% de la audiencia que está escuchando en este momento es: ¿qué es la taxonomía? ¿Tiene que ver con lo que hace un taxista seduciendo a la vida? Sí, no sabemos. Bueno, no sabemos. Nunca se sabe, en definitiva. Pero bueno, la taxonomía, como en pocas palabras, es la ciencia que se encarga de la clasificación. O sea, el término taxonomía deriva del griego, taxis, que es ordenamiento, y nomos, que es reglas o normas. O sea, las normas y reglas que establecen la clasificación. Y a su vez es una pata súper importante de la sistemática, que la sistemática es algo más grande todavía, que estudia la ciencia que estudia la diversidad o la biodiversidad. Y una de las patas del estudio de la biodiversidad es la ciencia de la clasificación. Y bueno, y básicamente es eso, es como el ordenamiento de los organismos. Yo en particular estudio taxonomía vegetal, o sea, el ordenamiento de las plantas. Y bueno, y la clasificación en sí es como una tarea, ¿no? Una actividad que realizamos desde siempre, o sea, hasta inconscientemente, ¿no? Entonces, yo qué sé, nos podemos ir para atrás y decir que en realidad es como una actividad instintiva, ¿no? Que el hombre desarrolló mucho antes de tener conciencia de que estaba clasificando, como una actividad para como desarrollarse en la naturaleza, ¿no? Como de supervivencia, como una cosa que viene desde el instinto de supervivencia. ¿Y por qué? Porque bueno, el hombre en la naturaleza, en esa inmensidad, ¿no? Que es el mundo natural, bueno, tiene que aprender a identificar y a ordenar la información que le llega, ¿no? O sea, poder reconocer a un posible predador, de un posible alimento, de una posible medicina o de una planta que le puede servir para algo, de algo que puede ser tóxico. Entonces, bueno, como que desde ahí es algo súper intuitivo e instintivo. Obviamente a lo largo de la historia de la evolución y de las civilizaciones, bueno, se convirtió en lo que soy, que es una ciencia. Y bueno, y por otro lado también es algo que si pensamos en la gente común o en una actividad cotidiana también hacemos, ¿no? Clasificamos como para organizarnos el día, ¿no? Y también eso, como sin pensarlo demasiado, yo que sé, ordenamos la ropa en general, ¿no? La gente en general, unos más, otros menos, pero bueno, tenemos, yo que sé, cajones o zonas de un ropero en donde ponemos remeras, en otros medias, en otros pantalones, y eso nos facilita en la mañana levantarnos, vestirnos y bueno, y aprovechar, yo que sé, unos minutos más para dormir, tomar un café o lo que sea antes de salir. Y bueno, y en concreto, a su vez, la taxonomía tiene como dos bases importantes, que son la nomenclatura y la identificación. Y la nomenclatura es la que se encarga establece las reglas para nombrar a los organismos, y la identificación es la tarea a través de la cual ubicás un organismo en una clasificación preexistente. Bien. Así que bueno, viene medio por ahí. Bien. Me sorprendió realmente porque no lo había pensado, que sí, que usamos taxonomía en la vida diaria, y es bien esa cosa que capaz que estás en la escuela y decís, ¿esto para qué me sirve? Y ahí tenés para vestirte y dormir 5 minutos más. ¿Viste? Es tremendo, me encanta. Eso es fundamental, eso llega, eso seguro. Claro. ¿Viste? Te vas a acordar. Ah, claro, era para eso. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. ¿Para qué sirve la taxonomía? Para dormir. Para dormir. Total.
¿Y hay gente que se dedica más a la nomenclatura y gente que se dedica más a la identificación? ¿O es como que cuando te dedicas a la taxonomía estás medio que todo en la vuelta? ¿O es en realidad una ciencia que vos usás cuando haces otras ciencias? Como ponele matemática. ¿No te podés dedicar específicamente a la matemática o también podés aplicarla a otras ciencias? Y sí, en concreto sí, hay de todo. O sea, están los taxónomos, o sea, los que se dedican específicamente a la clasificación, y bueno, están dentro como de ese mar de clasificar, identificar y ordenar. Pero bueno, como te decía también, los sistemáticos que involucra como una cosa más amplia, en realidad utilizan la taxonomía como parte del entender esa biodiversidad y se incluyen como los procesos evolutivos y cuáles son las relaciones, cuál es la historia evolutiva de un grupo. De hecho, hoy como que en la taxonomía en sí, como ciencia específica, sí, en realidad no está no se podría separar de la sistemática. O sea, los que hacen taxonomía hacen sistemática, o sea, buscan el porqué de esa clasificación. La clasificación en sí sola como que no es nada, ¿no? Refleja la historia evolutiva de un grupo y establece a su vez las relaciones de parentesco que se muestran, digamos, en esa historia evolutiva. Y después sí, o sea, hay ecólogos que utilizan taxonomía, yo qué sé, para describir los procesos que ocurren o las interacciones en un pastizal o definir distintos ambientes, entender cuáles son los procesos que están ocurriendo ahí. Necesitas saber quiénes son esos objetos de estudio, digamos, o esos organismos que están interactuando. Y bueno, y ahí está la taxonomía. De hecho, trabajamos mucho en conjunto, sí, con ecólogos, con otros colegas. ¿En Uruguay se puede hacer, o sea, se investiga en taxonomía? ¿Hay suficientes cosas nuevas como para buscarle un nombre? ¿O es simplemente catalogar lo que existe? ¿Cómo se encara la investigación en este área en nuestro país? Sí, también está bueno, porque también parece como que ya está todo, ¿no? Como que no hubiera mucho por descubrir y no, por el otro lado, como al revés, absolutamente. O sea, hay grupos o sea, somos todos pocos, ¿no? Pero bueno, hay grupos de taxónomos o sistemáticos en la parte vegetal, que bueno, que es en la que yo me muevo, pero también zoólogos, ¿no? Y dentro de la zoología, en los distintos grupos de animales, y bueno, en otras áreas también. Y sí, o sea, cada vez que te metes con un grupo, en realidad parece que estuviera todo resuelto, y en realidad todo el tiempo aparecen cosas. Vos contabas eso, que yo en realidad me dedico a estudiar las carquejas, y bueno, y cuando empecé pensábamos que en Uruguay había 8 especies, 9 especies, más o menos era la idea que había. Cuando yo terminé ese primer proyecto, llegamos a que eran 14, 15 especies, y dentro de esas 15 especies hay 2 especies que son especies nuevas para la ciencia, o sea, no estaban descritas. Entonces sí, o sea, cuando pensamos como a nivel de la diversidad que existe, en realidad conocemos un porcentaje re chiquito de todo lo que hay. Incluso en Uruguay, no hay que pensar en la Amazonía o en Brasil o en Centroamérica para irse a como esos números, ¿no?, demenciales de diversidad. El número de especies conocidas actualmente a nivel mundial es cerca de 2 millones de especies, y se estima que existen en el mundo entre 10 y 50 millones de especies. Es decir, que realmente conocemos muy poco. Conocemos menos del 10% de las especies que se estima que existen. Y a su vez, muchísimas de estas especies se extinguen antes de que podamos descubrirlas, antes de que podamos saber de su existencia.
especialmente en los últimos años en los que la tasa de extinción ha aumentado notablemente. Sabemos que se extinguen entre 30.000 y 50.000 especies por año, y bueno, y un porcentaje altísimo de esas especies que se extinguen son especies que aún no descubrimos. No sabíamos de su existencia. Y bueno, yendo a un ejemplo más local de los trabajos en Uruguay, en el género que nosotros trabajamos, que yo trabajo especialmente, el género Baccharis, en los últimos 2 años descubrimos una especie cada año. Y a su vez sabemos que hay algunas especies más todavía por descubrir. Así que bueno, sí, todavía queda mucho por conocer, mucho por descubrir y bueno, mucho trabajo por delante. Y bueno, también ahí la importancia de las colecciones, ¿no? De los trabajos que se hicieron antes, ¿no? De los trabajos que son como la base de la que partimos nosotros ahora. Eso es como súper importante, valorable. ¿Y cómo se hace para descubrir una especie nueva? Te levantás y dices, me parece que esto es nuevo. Me parece que esto es nuevo, porque no es tan fácil. Justamente, o sea, pensaban que ya habían descubierto todas las especies de carqueja que habían y de repente apareció casi el doble. Sí. ¿Cómo es ese proceso? Y bueno, eso es, sí, es medio un trabajo, en principio es medio como un trabajo detectivesco, ¿no? De primero como abarcar como encontrar todas las referencias de ese grupo de estudio que hay hasta el momento, o sea, todos los que en algún momento dijeron algo de alguna carqueja, en Uruguay, en la región, o en particular las carquejas se distribuyen solo en América del Sur. Entonces, bueno, inicialmente era, bueno, hasta ahora, ¿quién hizo alguna revisión? ¿Qué información tenemos de este grupo? Y ahí armás como como la primera lista, digamos, ¿no? En concreto para Uruguay fue así, bueno, ¿qué sabemos de lo que ya estudiaron otros botánicos uruguayos y los botánicos de la región que dicen de qué es lo que vamos a encontrar en Uruguay y dónde lo vamos a encontrar? Entonces, eso es como el punto de partida. Y de ahí, bueno, empezás como desde esa lista y de esos mapas de distribución que se arman con lo que ya se sabía, es empezar a ir a decir, bueno, esto sí está acá, y bueno, y colectarlo, identificarlo, ¿no? Lo que ya se conocía y bueno, afirmar que sí, lo que se creía que estaba en un lugar, efectivamente estaba. Pero bueno, en esas salidas en las que vas a buscar hay otras. O cosas que se identificaron o que se creía que eran tal, pero no era. Y a su vez eso, encontrar cosas que en realidad nunca habían sido descritas. Pero siempre sí en torno a una información que ya tenías. ¿Y qué tan diferentes tienen que ser dos plantas para que vos puedas decir son especies diferentes? Porque yo, Soledad Machado, comunicadora científica, las miro y digo, esto es carqueja y esto es carqueja, y si me tirás una planta medio parecida, no te sé decir cuál es. Ese es todo un tema también, ¿no? En plantas es todo un tema. Lo dije sin pensar. Qué gracioso. Sí, es todo un tema porque donde en las plantas no es como en los animales, ¿no? Los animales, bueno, no se reproducen entre ellos, son especies distintas. En las plantas son mucho más promiscuas y sí, se pueden eventualmente reproducir entre especies. Entonces eso, poner el límite entre cuál es una y cuál es otra, no es fácil. Morfológicamente siempre se buscan como características, ¿no? Y en definitiva se encuentran. Actualmente se utilizan datos moleculares que es como en un listado, ¿no? Para tener una idea, un listado de caracteres morfológicos, uno puede llegar con suerte a analizar, qué sé yo, una lista de 100, ponele, o como mucho, 80, entre 60 y 80 caracteres.
si incorporás los datos moleculares, bueno, tenés miles de caracteres, ¿no? Considerando una base como un carácter para diferenciar. Entonces, bueno, al incorporar los caracteres moleculares, esa como información morfológica toma como otra robustez y ayuda en esos casos en los que el límite a nivel morfológico es medio vidrioso. Pero en general hay, o sea, se utiliza, por ejemplo, en las carquejas, que tienen esa particularidad de que tienen el tallo alado, ¿no? Como esa proyección de la hoja sobre el tallo. La forma de esa ala es bien interesante y sirve como para diferenciar si tiene hojas bien desarrolladas o no. Bueno, la altura de la planta, cómo se distribuyen los capítulos, las inflorescencias, los grupos de flores, más o menos densos, el largo de esas inflorescencias, el número de flores. A veces el hábitat en el que se desarrolla también es un patrón que sirve, o sea, algunas son específicas de ambientes húmedos. Entonces, bueno, como que con ese pool de características uno puede decir, sí, son diferentes. Pero sí, a veces no es fácil, no es que miras una y decís, a veces sí llegan algunas que decís, bueno, y esta sí la veo un poco diferente, pero ¿por qué? ¿Dónde está? Y a veces hay que ir a caracteres anatómicos y mirar en el microscopio y bueno, y la lupa estereoscópica, ¿no? Con un aumento así también, porque las flores a su vez son re chiquititas, los frutos también, pero hay características. Qué salado, sí. Esto es lo que te decía, es un mundo fascinante. Yo no estaba preparada para saber que la carqueja era todo un tema y acá estamos. Ahí, al final llegamos a la carqueja, viste que no íbamos a ir, pero llegamos. Pero sí. Y bueno, ya estamos en los últimos minutitos del ratito que tenés para regalarnos el día de hoy, pero sí... podemos tener un segundo episodio eventualmente en el que nos cuentes más sobre tu investigación. Pero siempre la pregunta que me hago es, ¿y para qué pasar todo este trabajo de ir a mirar todas las especies y compararlas y buscar los datos ancestrales y toda la información que tenés de toda Sudamérica? Y al final esta es una carqueja y esta es otra carqueja y son las dos carquejas, o sea... ¿Por qué pasar todo este trabajo? Además de que es divertido. Es un CSI plantas. CSI carqueja. Me encanta. Sí, a mí está, o sea, obviamente a mí me gusta el asunto y estoy metida, pero bueno, como más objetivamente, bueno, hay como un propósito general que es el de tener la flora del Uruguay, ¿no? Entonces eso no está aún publicado, pero bueno, es como conocer cuáles son las plantas que existen, todas las plantas que existen en el Uruguay. Y bueno, y eso es como la base para después incorporar, por ejemplo, áreas protegidas o cómo definir sistemas de áreas protegidas puede ser un insumo clave para eso justamente, ¿no? Uruguay está como en pañales en relación a todo este tema, si bien existe un sistema nacional de áreas protegidas que tiene más de 20 años, siguen siendo como muy pocas en superficie. Pero bueno, es eso, o sea, si vos no sabés lo que tenés, o sea, no sos capaz de conocer lo que hay, no vas a ser capaz de valorarlo, ni de conservarlo, ni de saber qué utilidades puede tener. En particular las carquejas son utilizadas como plantas medicinales. Muchas especies en general tienen metabolitos secundarios que han sido a lo largo de la historia utilizados como por el hombre, ¿no? Entonces, por un lado está como, o lo que a mí me surge es como la idea romántica de conservar porque es la naturaleza y estaba mucho antes que nosotros acá y bueno, y como que le debemos como esa cosa de respeto, pero desde el lado más utilitario, y bueno, las plantas fueron históricamente brindadoras de esto,
de compuestos químicos que son drogas, como por ejemplo la morfina, ¿no? Para aliviar el dolor, sale de una planta de una especie de género papaver. Otras sustancias que han sido utilizadas como anticancerígenos. De una planta se extrajo una sustancia que fue utilizada para combatir la leucemia infantil y todo eso se sabe porque primero porque se sabía quién era esa planta y qué características tenía, y como que a partir de eso también podés ir armando como el mapa, ¿no? de qué es lo que puede servir, pero bueno, creo que viene por ahí. Me encanta. Y la última pregunta por hoy, yo seguiría para siempre porque me encanta ser nerd profesional. ¿Quién decide cómo se llama algo? Tiran una planta y ¿quién decide ese nombre en latín tan difícil de pronunciar? ¿Cómo se elige? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo puedo hacer para que haya una planta con mi nombre? Por ejemplo, si yo quisiera hipotéticamente tener una conocida que se dedica a la taxonomía y que su próxima especie tenga mi nombre. Es posible, ¿sabes? Sí, ¿cómo no? Sí, eso en realidad lo define el investigador que hace la descripción original de ese organismo, es una planta o un animal, una araña, lo que sea. Tiene que seguir un montón de reglas. Como decías, el nombre es en latín, el nombre de una especie está constituido por dos partes. La primera es el género, o sea que ahí ya está definido, o sea, una vez que vos sabés dentro de qué grupo está. Por ejemplo, las carquejas son todas del género Baccharis, entonces el primer término del nombre de una especie cualquiera de carqueja es Baccharis. Y bueno, y en lo que podés como usar la imaginación y si querés honrar a alguien es en el segundo término, que es el epíteto específico. Y ese epíteto específico se puede construir, tiene que ser como latinizado y puede ser en honor a alguien. O sea que podría haber un Baccharis Soledadis o Machadis, algo así. Hay que ver como la terminación en particular, pero sí se puede. Y las Baccharis que tenemos hasta ahora, ¿tienen alguna convención de nomenclatura? O sea, ¿se llaman medio parecido? ¿O es tipo la Baccharis de la hoja larguita, la Baccharis de la hoja más chiquita? Sí, o sea, no hay o sea, si bien hay reglas para definir el nombre científico, o sea, que esté publicado en una revista científica arbitrada, que sea en latín, que haya un ejemplar tipo asociado, y bueno, y que esa publicación sea efectiva. En realidad, como te decía, el epíteto puede ser en honor a alguien o puede ser, o sea, por ejemplo, a mí me gusta que describa algo, o que describa algo de la planta si por ejemplo es una especie de distribución restringida o endémica de un lugar, o sea, que está solo ahí. Y bueno, que describa, que ese nombre nos diga algo de ese ambiente o de esa región en particular. Hay muchas especies de Uruguay de distintos géneros que se llaman uruguayensis, por ejemplo. Entonces sí, en realidad hay carquejas que sí, que el nombre hace referencia a la forma del tallo, otras de la hoja, otras en honor a alguien, otras en relación a la ubicación, hay de todo. Porque hay 14 especies, hay un montón para elegir. En Uruguay, sí, hay en más, Uruguay. en total hay más. Wow. Sí. Tremendo. Sí. Y te dije que era la última pregunta, pero ahora me surgió una pregunta más. Dale. ¿Tenés algún nombre científico de alguna planta que sea tu favorito por alguna razón? Bueno, en realidad no es que sea mi favorito, pero bueno, tengo uno que lo puse yo. Ahí va, que es una especie de carqueja que identificamos en la quebrada de los Cuervos. Y bueno, esa es una especie que describimos, y el epíteto específico es rectialata, se llama Baccharis rectialata. Y bueno, ese término rectialata hace referencia a que las alas de la planta son como de largo como uniforme, como que no varían mucho en el largo, no el ancho.
el ancho es bastante uniforme, entonces quedan como alas rectas y rígidas. Así que sí, rectialata. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por contarme todas estas cosas y eventualmente nombrar una carqueja en mi honor. Todo puede suceder. El no ya lo tengo, así que... Obvio. Siempre hay tiempo. Y espero poder seguir conversando otros días de otros temas y en principio, muchas gracias. Por favor, cuando quieras, Sole, un placer. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Podés encontrar este y el resto de los episodios en la web de Medios Públicos, en YouTube y también en Spotify. Nos encontramos la semana que viene para hablar de microbiología, que es todo un tema. Machado y Marcos, guión y voz de Soledad Machado, edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Marcos. Colaboraciones de Ñomos Científicos Anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un hombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Todo un tema.